de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 25 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir sin duda la mañana de hoy. Bueno, la crueldad, saben ustedes, de Stalin no tenía límites. De hecho, fue un dictador implacable. Esto lo llegó a decir Mónica Esgustova, autora del libro Las Rosas de Stalin, y lo comento porque parece que los seguidores de su ideología en Venezuela quieren competir con esa crueldad. Esto lo decimos a título personal. La diferencia con Stalin es que en su época no existía el Estatuto de Roma, y lo que ha ocurrido en Venezuela sin duda alguna es un delito de lesa humanidad. Lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades. De hecho, sin ir más lejos, la directora para las Américas de Amnistía Internacional desde nuestro país pidió elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por los hechos. A principios de este año no había ocurrido lo del fin de semana. 48 horas después de la acción de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del Estado y colectivos armados en las fronteras con Brasil y Colombia, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU condenó el asesinato de al menos 4 personas y más de 300 heridos, producto de lo que definió como el uso excesivo de la fuerza. Diputados indígenas y del Estado Bolívar aseguran que la cifra de víctimas podría superar 20 personas. La razón para este ataque, bueno, pedir ingreso de ayuda humanitaria. Estos hechos y el incendio de 2 camiones con alimentos y medicinas dirigidos a niños con desnutrición severa, enfermos de diabetes o incluso de con tensión alta en nuestro país, bueno, ha escandalizado al mundo entero, incluyendo la prensa internacional. Países de América Latina, Europa y Estados Unidos condenaron los hechos. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, llegó a comparar la actitud de Nicolás Maduro con los últimos días de Noriega, y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró incluso que los días del régimen venezolano están contados. Lo cierto es que hoy habrá reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Allí se espera la participación del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, del propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y habrá nuevas sanciones. En palabras de Elsie Rodríguez, ayer solamente vieron un pedacito de lo que ellos están dispuestos a hacer. Asdrúbal Oliveros recordaba una frase de Víctor Hugo: es extraña la ligereza con la que los malvados creen que todo les va a salir bien. Me dicen que tenemos en la línea telefónica, perdón, Marilia. No escucha a quién tenemos en la línea telefónica, pero en todo caso vamos a tratar de... no lo escucho, señor César. Perfecto, ya sé a quién tenemos. Bueno, vamos a tratar de analizar lo que podemos esperar de esta reunión del Grupo de Lima en estas condiciones, luego de los hechos de las últimas 48 horas. El embajador Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela. Él está ahora mismo frente del portal analítica.com. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés, embajador, de conocer una primera valoración de su parte acerca de este encuentro. Ciertamente el tema de endurecer las sanciones va a formar parte de esta agenda. La pregunta que yo le haría es: ¿hasta dónde cree usted va a llegar o puede llegar la comunidad internacional para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a lo que se llama un fin de régimen, como muy bien mencionaste, que lo dijo Pompeo, y el comportamiento que ha asumido
el régimen es realmente el peor que podían tomar, porque al hacer todas las violaciones de derechos humanos que están haciendo, al mostrar, digamos, los colmillos, lo que están es simplemente generando una reacción ampliamente negativa en la comunidad internacional. Inclusive, para mi asombro, uno de los gobiernos que, aparte de la declaración de la Bachelet, que podríamos decir en un momento dado podría tener cierta tibieza, se vio obligada a reaccionar de manera enfática y condenatoria. Pero lo mismo hizo el gobierno de Italia, que estuvo balseando durante un momento, y yo creo que si tenían aliados, están perdiendo, y pareciera que ciertas las palabras que dijo Joaquín Villalobos en un artículo en El País hace un par de días. Joaquín Villalobos, para que los que no lo saben, fue uno de los grandes líderes de la guerrilla en El Salvador, que dijo que realmente Cuba se estaba jugando su destino sacrificando a Venezuela y a Nicaragua. Eso es una palabra muy dura, porque él dice inclusive en su artículo que el verdadero colonialismo que existe en Venezuela es el que ha ejercido Cuba sobre Venezuela, extrayéndole en estos 20 años casi 30.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que viene al caso un editorial que sacamos hoy en Analítica, utilizando una frase bastante conocida del año 58 en Venezuela, que es la que le dijo Llobera Páez a Marcos Pérez Jiménez cuando supo que la Academia Militar se había alzado. Digo, Marcos, vámonos, que pescuezo no retoña, ¿no? Entonces, esa frase, que es de sabiduría popular, es la que muchos dictadores no han querido aplicar, no han entendido, ya sea el caso de Saddam Hussein, el caso de Noriega, el caso de Gaddafi, el caso de Ceausescu, y bueno, sabemos cuáles han sido los finales en cada uno de esos casos. En cambio, cuando ha habido situaciones como las que estamos viendo ahora, otros supieron, digamos, entender que era la hora de tomar la de Villadiego, como el caso de Cedras en Haití, y inclusive antes Duvalier, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación donde no tiene absolutamente ningún sentido estas masacres que están haciendo, porque más tarde o temprano la situación se va a revertir, porque es imposible pensar que países como los Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros que están sufriendo las consecuencias del desbarajuste venezolano se van a simplemente replegar porque estén utilizando fuerzas paramilitares y civiles, porque la verdad es que salvo la Guardia Nacional en el sur de Venezuela, en el resto vemos más bien otro tipo de organizaciones policíacas o parapolicíacas, ¿no? Entonces yo creo que esto es una situación, en mi opinión, sin retorno. Como se dice, los juegos están hechos y no hay más, y no hay otras opciones, salvo la de entender que es hora inteligente de negociar o recordarse aquella frase, pescuezo no retoña. Varias inquietudes, embajador. En una declaración, luego de la jornada de este fin de semana, del sábado, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, que ayer, por cierto, fue recibido con honores en Bogotá, él decía, todas las cartas están sobre la mesa. Eso se interpretó, él ya se ha referido al tema sin ambajes, se interpretó como la posibilidad de pedir un apoyo mucho más fuerte. La región da la impresión, a la luz de las declaraciones que vimos ayer, que no está por la labor, más allá de sanciones muy fuertes que en teoría se anunciarían hoy, sobre todo en materia financiera. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque efectivamente el uso de fuerzas militares todavía preocupa y mucho para hacer frente a la situación, a la crisis en nuestro país, que por cierto está igual o peor que antes que intentaran ingresar esta ayuda humanitaria. Lo escuchamos. Pero es que el que está haciendo, el que se está comportando con el uso de armas de guerra contra civiles, es el régimen, que yo creo que entre la quema de los camiones que le pusieron y las reacciones que han tenido, yo creo que estarían casi ellos mismos labrando unas condiciones donde simplemente no hay ninguna otra medida
frente a un régimen que decide que está dispuesto de vencer esto a sangre o muerte, o sea, aquel lema que hemos visto muchas veces y que están repitiendo cada vez más en número relativamente muy reducido de personas, con la frase de no pasarán. No pasarán, además, que es un mal ejemplo, ¿no? Porque a pesar de lo que uno pueda pensar de la guerra civil española y de las simpatías que uno pudiera tener individualmente con cualquiera de los bandos que está incluido en eso, bueno, no pasarán, fue la defensa de Madrid y llegaron hasta Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho cliché, pero yo también creo que hay mucha presión, y me imagino que una de las presiones fundamentales que hay detrás es la de el régimen cubano, que no quiere entregar esta baza, o por lo menos quiere subirle el precio para lo que puede ser eventualmente una negociación de ellos, que no les queda otra, porque esta situación o esta ventaja que a Cuba le significó la entrada de Chávez al gobierno después del periodo de la crisis especial, bueno, creo que a la larga, comparativamente, ha sido tan importante como la que le dio la Unión Soviética, ¿no? Salvo en lo militar, por supuesto. Entonces yo creo que y esto no tiene, porque esto no tiene compón, o sea, ellos no tienen ninguna posibilidad en el contexto internacional actual de recuperar la economía, de recuperar la producción petrolera. O sea, están viviendo en lo que yo he denominado en varios casos un caso de irrealismo mágico. Si me permite, embajador, tenemos un extracto de esta declaración a la que hacemos referencia al presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hablando de este tema de poner todas las opciones sobre la mesa de cara a la reunión que se va a celebrar hoy en Bogotá. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. A la comunidad internacional, nuestro eterno agradecimiento. Le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Anuncio que el día lunes participaré en esa cumbre, en ese grupo, en esa reunión del Grupo de Lima, para reunirnos con todos los cancilleres de la región y también con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, para discutir posibles acciones diplomáticas y posibles acciones para cooperar en el marco de la cooperación de manera soberana, como tiene que ser cada uno de los países, en el marco y respeto de la Constitución, para avanzar en estos elementos. Adicionalmente, y lo hemos dicho, ese régimen denunció, presidente, y usted lo escuchó, secretario, de armas supuestas biológicas, de una invasión. Hoy queda manifiesta la mentira. Hoy queda manifiesto que no existía ninguno de estos elementos, que quemaron comida necesaria, por Dios, para nuestra gente. Y mi responsabilidad como presidente encargado es seguir buscando esa ayuda, exigir que entre a Venezuela, es buscar los caminos para abrir la democracia en nuestro país, para que cese la usurpación, para quitarle la careta, como se vio hoy en todo el planeta Tierra, a la dictadura. Nuestra responsabilidad como pueblo es resistir e insistir. Venezolanos, no vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. Embajador, quisiera su comentario y agrego la siguiente inquietud. Ayer le preguntaban al diputado Miguel Pizarro sobre el regreso de Juan Guaidó a nuestro país, y él era muy claro al asegurar que no estaba planteado un gobierno en el exilio después de su participación en este encuentro con algunos presidentes, cancilleres, incluso el vicepresidente de los Estados Unidos en Bogotá. Él va a regresar a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que aquí estamos la semiótica que tanto hablaba Humberto Eco está jugando muy fuerte en el escenario de lado y lado. Y una de las cosas más importantes que han sacado como mensaje de las Fuerzas Armadas es el mensaje del Libertador cuando pidió el ingreso de la Legión Británica para poder consolidar la guerra de independencia, ¿no? Todo eso es un discurso, un telón de fondo, pero hay que realizarlo, hay que evaluarlo en un contexto geopolítico más amplio. Yo creo que aquí llegamos, sea como sea la forma que finalmente se adopte, a una situación donde no hay retorno. Y no digo no retorno solamente en Venezuela, sino inclusive sobre la actuación que se ha llevado
entre los partidos, entre los grupos más importantes que están actuando en esta situación de propulsar un cambio en Venezuela. Yo creo que es muy difícil pensar que esto ha sido simplemente un escenario de palabras y amenazas y sanciones. Yo creo que llega un momento en que la situación, si la testarudez y sobre todo las declaraciones de Delcy Rodríguez ayer diciendo que esto es un pálido ejemplo de lo que están dispuestos a hacer, entonces yo creo que llega un momento dado en que la historia demuestra que llega un momento que la paciencia de los estados tiene un límite. Y así puede haber voces discordantes. Yo creo que más bien lo que se ha estado armando es el consenso, y el gobierno ha ayudado muchísimo, con el régimen, mejor dicho, ha ayudado muchísimo con las torpezas que ha cometido en estos días, cuando lo más inteligente de parte de ellos hubiese sido dejar que entrara y después manejarlo como lo manejan ellos normalmente. Y mostraron el feo rostro, sacaron los dientes, y más bien lo que han logrado es aislarse internacionalmente, y muchos de los que eran tibios o neutros hoy en día están escandalizados porque todo el mundo, porque recuérdense que aquí estaban prácticamente los corresponsales de toda la prensa mundial, pusieron en evidencia una cosa monstruosa como quemar dos camiones, dos containers humanitarios. Eso es simplemente un acto de barbarismo. Y lo de los indígenas, pemones, también tiene un gran impacto, porque recuérdense que en el mundo hay una gran sensibilidad por las minorías étnicas, ¿no? Entonces, yo creo que además ha sido un discurso reiterado de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, esto de la protección de las poblaciones originarias en nuestro país, y bueno, que contrasta evidentemente con esta acción que ha dejado como saldo 4 víctimas mortales confirmadas. Se habla de un número superior. Ahora, embajador, a través del Twitter me preguntan lo siguiente. César Hernández dice: por favor, un comentario acerca de la bufanda de Delcy y su amenaza al pueblo que se opone. Ciertamente utilizó para enviar esta amenaza, me parece que la bufanda del grupo terrorista Hamas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, simplemente es parte de lo que les queda. O sea, ¿qué es lo que les queda a ellos? El respaldo de los grupos más radicales que existen en el mundo, porque inclusive después de la declaración altisonante de que iba a llegar una ayuda humanitaria de Rusia, que por cierto, si no hay crisis humanitaria, porque está pidiendo la ayuda humanitaria de Rusia, y el desmentido de órganos de prensa cercanos al Kremlin, nos deja bastante mal parados. Yo creo que esto se ha transformado en una especie de búsqueda de épica revolucionaria, pero que de una revolución que no existe, porque una revolución que tiene el pueblo en contra, que hasta los pemones, que eran prácticamente la bandera fundamental que manejaba Chávez, se les han ido en contra. Entonces, yo creo que es realmente una tragedia sin sentido, que casi recuerda un poco el final de Mussolini con la República de Saló. Tenemos que hacer una pausa para publicidad, embajador, si me permite. De este régimen no es un régimen de profundas raíces sociales. A mí lo que me parece, y uno analiza comparativamente otros regímenes parecidos, esto realmente es fascismo puro y duro. Si me permite, embajador, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque uno de los comentarios que llamó la atención en redes sociales en las primeras de cambio fue el emitido por el presidente de Panamá, comparando el régimen de Maduro con Noriega. Después decía, bueno, la salida en Venezuela tiene que ser diplomática. Inmediatamente, horas más tarde, el senador republicano Marco Rubio publicó justamente fotografías de este dictador panameño, la forma en que fue detenido. Quisiera su comentario acerca de este tema. Insistimos, buena parte de la comunidad internacional en América Latina está en contra de una acción, militar, pero entendemos que serán discutidos distintos escenarios el día de hoy en Bogotá. Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la reunión que se celebra hoy en la ciudad de Bogotá. El Grupo de Lima se da cita en Colombia. Participa el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Estamos tratando de analizar qué podemos esperar de este encuentro. Se ha hablado de redoblar las sanciones y la pregunta que nos hemos hecho desde el inicio, ¿hasta dónde puede llegar la comunidad internacional? Yo le preguntaría, embajador, su opinión y análisis acerca de estos comentarios del presidente de Panamá, incluso la respuesta y el comentario que publicaba el senador Marco Rubio el fin de semana, comparando la situación de Nicolás Maduro con la de Noriega. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que la situación puede estar cambiando importantemente, porque si bien hay unas reminiscencias negativas sobre lo que pueden haber sido las intervenciones militares en el continente, aunque a veces fueron absolutamente necesarias, y no fueron ni mucho menos la consolidación de una ocupación imperial como han tratado de plantear mucha gente de los sectores más radicales de la política. Yo creo que el mundo también tiene ciertas variantes. Hay que ver lo que pasó hace unos meses en la República Centroafricana, en la cual la Unión Africana tomó la decisión ante una situación muy peligrosa, muy descompuesta, digamos, socialmente, por una dictadura que estaba imperando en ese país. Hubo una intervención de los países africanos sobre eso. O sea que, no sé, yo creo que hay que ver las cosas en función de su evolución, porque también es un absurdo dejar que permanezca, digamos, una destrucción de un pueblo, una ya inclusive ataque con armas de guerra contra civiles, aparte de las condiciones que ya sabemos terribles que han creado la crisis humanitaria que vivimos, y entonces simplemente estar con una discusión de principios sobre qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Yo sí creo que lo que se va a hacer básicamente es buscar convencer que hay que buscar un mecanismo para que esta situación se detenga y que Venezuela pueda regresar a la normalidad. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, eso justamente creo que es el objetivo de esta importantísima reunión en Bogotá, donde efectivamente los elementos nuevos fueron lo que dicen algunos analistas, que le pusieron un peine al régimen. Cuando entraron parcialmente, porque ni siquiera entraron los convoyes en su mayoría, y se vio la reacción absolutamente desproporcionada para detenerlo, causando víctimas civiles e incendiando ayuda humanitaria. Yo creo que hoy en día el escenario internacional tiene una tendencia a cambiar, y si persisten con discursos como el que hizo, como usted dijo bien, hizo Delcy ayer, con una idea de transformarse como una versión palestina o libanesa, o lo que quiera llamarla, lo que son esos grupos de reacción del Medio Oriente, lo menos que podemos decir es desafortunada y de poca inteligencia, ¿no?
Es como si quisieran, en el famoso argot criollo, quítame la pajita, ¿no? Embajador, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe, ¿no? Ya vamos a registrar lo que ha pasado en Bolívar, una situación francamente grave porque, insistimos, hay cifras cruzadas, confirmadas cuatro víctimas, sin embargo se habla de un número superior. Hemos visto declaraciones de diputados que hablan de más de 20 víctimas mortales. Me dicen que ya está con nosotros Clavel Rangel, pero antes, si me permite, quiero reponer un testimonio, porque el tema de la destrucción de la ayuda humanitaria también ha sido criticado ampliamente, no solo por la prensa, sino por distintos gobiernos del mundo. Algunos hablan de la posible aplicación del convenio de Ginebra, porque también hubo un ataque a un centro asistencial en Bolívar. Y tenemos un testimonio grabado por una periodista en la frontera de uno de los voluntarios. Él se identifica como Fran Herrero. Él estaba en la primera gandola que iba a pasar y él cuenta que los cuerpos de seguridad prácticamente los engañaron. Vamos a escuchar la narración. Yo quisiera su comentario y su reacción, porque entiendo que este será un elemento importante el día de hoy para discutir en el Grupo de Lima. Lo escuchamos. Mi nombre es Fran Herrero y estaba comentando que venía en la primera gandola, en el puesto de atrás del conductor, atrás en la plataforma. Entonces, cuando llegamos al puente, la primera gandola se trata de hacer una negociación con los policías bolivarianos acerca de la rendición, acerca de ponerse al lado de la historia. Ellos están de acuerdo y nos dicen, dígale al chofer que se venga poquito a poco. Cuando él esté cerca de nosotros, ustedes se apartan y nosotros le abrimos paso. ¿Eso se lo dijo la PNB? Eso fueron las negociaciones que llegamos con la policía bolivariana, que se llegó con los sujetos que están vestidos de policía bolivariano, sean policías o no sé, eran de inteligencia o de dónde eran. Bueno, hicimos todo el protocolo, llegamos al frente de ellos, se aparta la gente. En el momento que se aparta, el tipo llega y saca lo que tenía y le da al vidrio del chofer y empieza el tiroteo. No sé a esas horas el estado de salud del señor chofer. A mí me dieron por aquí uno, a la señora que venía acá le dieron otro. Empezó un ataque continuado con bombas lacrimógenas que nos ahogaron. Yo perdí las pertenencias mías, la mayoría. Pero no, ese no es el caso. Nosotros perdimos eso, pero eso es material. Nosotros queremos volver a Venezuela, pero cuando ya haya un gobierno realmente de transición y haya caído... Parte de la declaración de este voluntario, un testimonio recogido por la periodista Gabriela González en la frontera con Colombia. Embajador, quisiera su comentario en torno a este tema, porque la destrucción de la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas va a ser motivo de discusión hoy en Bogotá. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que aquí se están violando todas las convenciones que existen. No sé si la convención de Ginebra es aplicable, quizás en el caso de los Pemones sí, pero está la de Palermo, está el Estatuto de Roma. Aquí prácticamente se están violando todas las normas de derecho humanitario y definitivamente se está cometiendo delitos de lesa humanidad, que como usted sabe, no exime de responsabilidad a quien lo ejecuta, porque ya después de Nuremberg se eliminó ese concepto de que se estaba cumpliendo órdenes superiores. La responsabilidad va de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Entonces yo creo que aquí están actuando de una manera desesperada en los lugares en donde y están yendo contra la historia, porque los regímenes tienen su nacimiento, su revolución y su fin, y estamos al final de un experimento que definitivamente fue un fracaso de todo punto de vista, del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista industrial, de todos los puntos de vista que lo analice. Yo quisiera que alguien me resalte cuál resultado concreto se puede visualizar hoy en día en la Venezuela actual como un éxito de esta presunta revolución que terminó transformándose en vez de ser cívico-militar en un régimen de corte netamente fascista. Embajador Emilio Figueredo, gracias como siempre por atendernos y acompañarnos. Decíamos que tenemos a la periodista Clavel Rangel al otro lado de la línea. Ella escribe en el Correo del Caroní, en el portal Soy Arepita. Clavel, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra.
Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros. Decíamos que hay datos cruzados en relación al número de víctimas mortales, incluso de heridos. Ayer veíamos imágenes recogidas por periodistas en la frontera con Brasil, advirtiendo que incluso los gases lacrimógenos de los cuerpos de seguridad colectivos o la Fuerza Armada venezolana traspasaron la frontera con el vecino país. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, la violencia comenzó en Santa Elena de Guairén el viernes en la mañana, cuando ya la comunidad de Cumaracapay, que es a 1 hora de Santa Elena de Guairén, en la troncal 10 que comunica con Brasil, la comunidad del pueblo, un grupo había decidido impedir la entrada de los militares y con ello facilitó la ayuda humanitaria ya en la aduana fronteriza, directamente en la frontera. Y ese día pues se confirmó el asesinato de Zoraida Rodríguez, quien estaba al borde de la carretera de la troncal 10, por efectivos del ejército que pasaron junto a una comisión de la Guardia Nacional. Posteriormente, el 23 de febrero, pues bueno, la Guardia Nacional pues dispersó y disparó en el casco central de Santa Elena de Guairén, pero también lo hizo en el Fuerte Roraima, donde periodistas que estuvieron en el sitio, ahí también actuaron civiles armados, y de allí pues se confirmó un muerto que ocurrió allí en el Puerto Roraima, otro en el casco central, con Zoraida Rodríguez, que había ocurrido el viernes, y otro que pues también habría venido de los acontecimientos en el Fuerte Roraima, donde un grupo estaba forcejeando para pasar hacia la aduana fronteriza. Todo esto en la troncal 10, que es la única carretera que comunica con Brasil, y donde habían diferentes puntos donde el pueblo se había como resguardado e intentado colocar barricadas desde justamente la noche del viernes, después de ocurrido la situación en Cumaracapay. Aunque el alcalde ha dicho que son más los periodistas que estuvieron en el sitio, que pudieron confirmar en la morgue de estos 4 nombres, y la situación de quienes viven hoy allí, pues anoche hubo saqueos, dicen los voceros del Foro Penal, pero también los locales que están allí, hablan de desaparecidos, que no saben si están resguardados en la montaña, tal como ocurrió el viernes y sábado, cuando el alcalde Emilio González y algunos miembros de la Guardia Territorial Pemón, que es una organización que tienen los propios pueblos Pemón para su seguridad, pues ha difundido audios diciendo que estaban huyendo hacia la montaña porque había llegado un contingente tanto de la Guardia Nacional armados en muchos autobuses, y se pensó que habría un evento político en la aduana fronteriza. Ayer Francisco Ameliar que estaba junto a Aristóbulo Istúriz en Santa Elena de Guairén, que todo estaba en calma, pero eso contrasta con quienes viven en Santa Elena, que ha sido un pueblo además tranquilo. Está en una frontera donde el tránsito, la mayoría de quienes viven en Santa Elena se trasladan recurrentemente. La economía de esa frontera se mueve justamente porque tienen disponibilidad de acceder a Brasil y sobre todo acceder al hospital de Brasil. Hasta hoy, pues lo que me acaba de comentar quienes viven allá es que se espera que se tome la alcaldía. El alcalde Emilio González, que es un alcalde de origen Pemón, pues se había dicho que se había resguardado en Pacaraima, del lado brasilero, y hasta hoy pues no ha estado en Santa Elena de Guairén, y para hoy está prevista una sesión del Consejo Municipal, y con ello, políticamente, que la acción que había estado retardada, pues que había sido de gran, disputa el año pasado, el propio de salud a los funcionarios de la Gobernación del Estado Bolívar, que comanda Justo Noguera por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y ya habían desplazado en años anteriores a la Policía del Estado Bolívar, al CICPC, es decir, allí en esta frontera y específicamente en Gran Sabana, pues el poder, el ejecutivo
había intentado tomar esas instancias políticas, pero nunca pudo porque el pueblo se resistió. Aparentemente el objetivo puede haber causado estos 4 muertos. Te pregunto, Clavel, el periodista Mateus Schuch de Brasil, él informa que el alcalde González efectivamente está en territorio brasileño. Yo quisiera preguntarte acerca de la información sobre la acción de los cuerpos de seguridad. Las imágenes que hemos visto, sobre todo a través de las redes sociales, preocupan y mucho. De hecho, insistimos, los carros de combate de la Guardia Nacional venezolana estuvieron muy cerca de la frontera, las bombas lacrimógenas traspasaron hacia Brasil, y los cuerpos de seguridad de ese país estaban alertas, hay fotografías que así lo acreditan, insistimos, de varios periodistas que están allí. Quisiera tu comentario en torno a este tema, y en segundo lugar, la información cruzada en torno a las víctimas mortales. Seguramente habrás visto la declaración del diputado Rommel Guzamana, o incluso la información que ha publicado Américo de Gracia. Se habla de un número superior de víctimas y de la acción de algunos seguidores de Nicolás Maduro para tratar de ocultar la evidencia sobre lo que realmente ha ocurrido allí. ¿Qué puede decirnos en torno a estos dos temas? Te escuchamos. Sobre el número de muertos en Santa Elena de Guairén, los periodistas mueren hasta en la morgue, sí, tenemos que recoger 4 hombres, y no, sin embargo, sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Yo no sé si mi equipo escucha bien a Clavel, por momentos se corta y no escuchamos lo que tiene que decir. No sé si podemos llamarlo a través de otra línea. Le vamos a pedir, evidentemente, seguro recibe nuestra llamada a través de un celular, la tenemos. Adelante, Clavel, te escuchamos. Pues les decía que el número de muertos contabilizado por los periodistas, alrededor de 6 que estuvieron allá en Santa Elena de Guairén, en la morgue, son 4 los nombres. Sin embargo, les preocupa a algunos pobladores de Santa Elena de Guairén el número de desaparecidos. Me han dicho algunos, tengo 2 vecinos desaparecidos, no sabemos dónde están. Eso les hace pensar que podrían haber sido víctimas de la violencia. Sin embargo, ayer no había este número de cuerpos que estaban en la morgue, eran 4, y también quienes iban allá manejan, por eso muchos están, es un pueblo pequeño, la mayoría participó en esto, en las protestas, donde hay videos donde son fácilmente identificables y donde también, pues la mayoría también participa de las labores de la alcaldía y el comercio, con lo cual ayer había audios y gente que vive allí que estaba resguardada y temía por su seguridad porque habían decidido esconderse en la montaña. Entonces, hasta tanto pues no podamos tener nombres de otras personas que estén desaparecidas, no podemos afirmar que hay un número de muertos mayor, como lo han dicho algunos diputados, incluyendo Américo de Gracia. Periodísticamente solo podemos reportar 4, que fue el que pudimos contratar el equipo que fue hasta allá, yo estuve ahí, hasta Santa Elena de Guairén. Clavel, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo te ruego permanezcas unos minutos más, porque también nos interesa mucho el orden público y el número de heridos. Hay cifras encontradas. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU hablaba de 300 heridos, no solo en Bolívar, también en el estado Táchira, pero en el caso concreto de Bolívar quisiera saber qué información maneja al respecto. Pero al regreso de publicidad, vamos a pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana.
¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas y a la espera del pronunciamiento que va a hacer hoy el Grupo de Lima, una reunión que se va a celebrar en Bogotá con la participación del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Le decía a Claudio Rangel, que nos acompaña, periodista en el Estado Bolívar, que Mateus Schuch, periodista de Brasil, decía hace algunas 20 horas en su cuenta en Twitter que había hablado en Pacaraima con el alcalde de la Gran Sabana, Emilio González. Le dijo que los últimos conflictos dejaron al menos 20 muertos. Ella nos decía que los periodistas solo habían confirmado 4 y 36 heridos en la región, que incluye la ciudad de Santa Elena y las comunidades indígenas. Es un oponente, decía él, de Maduro, amenazado, huyó a Brasil. Lo escribí hace 20 horas en su cuenta en Twitter. Yo te preguntaba, Clavel, acerca de los heridos. Efectivamente hay preocupación. Ayer en el comunicado de la alta comisionada de Naciones
Naciones Unidas se hablaba de 300 personas heridas, probablemente en Bolívar, pero también en el estado Táchira. ¿Qué información manejas sobre este tema? Bueno, primero quiero comentar que es primera vez que una acción de esta naturaleza en Gran Sabana. Pasó en diciembre en Canaima, pero en el municipio de Gran Sabana, o sea, al sureste, pues la situación de control del municipio siempre estuvo en manos del pueblo indígena Pemón, tanto así que en algunas oportunidades lograron desarmar a efectivos de la Guardia cuando eran conseguidos infraganti haciendo minería dentro del municipio de Gran Sabana. Con lo cual, lo que ayer tiene dos lecturas. Una que es motivación, bueno, de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, que según lo que he visto como periodista, pero también de otros colegas que están en Brasil, no estaban totalmente organizadas y por la realidad que es muy amplia en cuanto a logística, pues se desconocía cómo era que iba posible entrar hasta ahí y atravesar toda la troncal 10 donde están todos estos municipios mineros que los controlan grupos armados y que ha generado tanta violencia al sur del estado Bolívar. Pero la otra lectura es que desde hace aproximadamente un año y medio Maduro y la Fuerza Armada habían intentado tomar el control de estos municipios, que es que dentro del proyecto del arco minero del Orinoco, pues, y esa expansión extractivista que ha promocionado Maduro, pues el municipio de Gran Sabana, donde también recientemente hay minas, pues no habían podido tomar el control de esto. En alguna oportunidad quisieron sacar al alcalde Emilio González, el pueblo los expulsó. En otra oportunidad pues han venido intentando desmantelar de alguna manera la organización de la Guardia Territorial, que es esta organización de seguridad que tiene el pueblo Pemón, y incluso ellos habían denunciado el intento de militarización de este territorio indígena, lo cual es inconstitucional, y también lo hizo una líder indígena llamada Lisa Henrito, un comunicado que publicó ayer. De modo que esto tiene dos lecturas, lo de la ayuda humanitaria, pero también en realidad con la situación minera, donde la Fuerza Armada no había podido penetrar en Gran Sabana, y esta es como la oportunidad perfecta donde lo han hecho. Sobre los heridos, pues bueno, los testimonios que recogieron mis compañeros periodistas es que allí, y lo que vimos también en videos y lo que pudimos recoger desde acá con los testimonios de gente que vive allí, es que disparó la Guardia Nacional, pero también civiles armados, como lo ha confirmado también el Observatorio de Conflictividad Social, grupos paramilitares que operan en esta zona. En el sur del estado Bolívar es conocido la acción de estos grupos porque ha habido recurrentes masacres. Por eso lo que advierte tanto el alcalde Emilio González sobre 20 muertos y el diputado Américo de Gracia no sorprende, porque en otras oportunidades, aunque hasta ahora, le repito, solo tenemos confirmado 4, en otras oportunidades ha ocurrido este tipo de masacres al sur del estado y justamente estamos investigando sobre numerosos casos desaparecidos al sur del estado Bolívar en el contexto minero, y es que, bueno, eso es un estado donde el monopolio de la violencia se perdió hace tiempo el estado, y donde lo que allí ocurre termina siendo un secreto a voces, pero difícil de publicar. Entonces es prudente también esperar que aparezcan familiares que indiquen el número de desaparecidos para entonces precisar el paradero de estas personas que sabremos posiblemente pueden aparecer estos nombres en los próximos días. Hasta ahora, repito, solo 4 nombres confirmados en la morgue de Santa Elena de Guairén. Dos inquietudes antes de hacer la pausa, Clavel, te agradezco mucho este contacto con nosotros en RCR. Una sobre el uso de prisioneros del Dorado para accionar contra los manifestantes, contra los indígenas pemones. ¿Qué información manejas tú? Otra vez el diputado Américo de Gracia publicaba toda clase de imágenes haciendo esta denuncia. ¿Y qué impacto tiene para los ciudadanos de la región el cierre de la frontera? Te escuchamos. Bueno, en principio, lo que podemos decir de lo que han visto quienes viven en Santa Elena de Guairén es que era un grupo numeroso de personas, cientos que llegaron a Santa Elena de Guairén por años, que vestían como civiles y que les hacían parecer que
podían ser personas que salían de la cárcel del Dorado. 2 días antes del viernes recibí también denuncias de Tumeremo que hubo una asamblea en Tumeremo donde los grupos paramilitares que administran estas zonas mineras pues habían convocado al pueblo a movilizarse hasta Santa Elena de Guairén. Eso se sabía en el Callao, en Tumeremo. Ahora, que sean o no de la cárcel, no tenemos precisión sobre eso ni podemos afirmarlo. Lo que sí es que está organizado que un grupo se desplazara hacia Santa Elena de Guairén de estas zonas mineras para contrarrestar la acción del pueblo. Sobre las implicaciones del cierre de la frontera, pues es muy grave para los migrantes y para toda la actividad comercial y sanitaria de Santa Elena. Como les decía, Santa Elena está a 8, casi 9 horas de camino de Ciudad Guayana, el municipio Caroní, y hacia allá lo que se recibe en Santa Elena es mercancía que llega de Brasil, que ellos pasan, la asistencia, toda la asistencia de salud la reciben, no en el hospital Vera Zurita en Santa Elena, sino en Pacaraima. De modo que esto es muy caro, que va a sentar, y además todos los pueblos que hacia Tumeremo, el Callao, Guasipati, también reciben mercancía. Bueno, ya es conocido el manejo de efectivo y la cantidad de gente que maneja en esta zona es porque viene de Brasil. Con lo cual el cierre de esta frontera va a generar problemas para los migrantes, porque esta es una puerta de salida de quienes mayoritariamente van hacia Argentina, que toman vuelos de Boavista o de Manaus para llegar a Argentina, que es una de las rutas más económicas para los migrantes. Gracias, Clavel Rangel, por este contacto, compartir estos minutos de más valiosa información acerca de lo ocurrido en Bolívar. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información. La Unión Europea reitera que hay que evitar una intervención militar en Venezuela. Esto a solo horas de esta reunión que se va a celebrar en Bogotá del Grupo de Lima. Participa el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el propio presidente encargado, Juan Guaidó, sobre la situación del diputado Freddy Superlano. Saben ustedes que fue envenenado en Cúcuta. Su equipo de prensa publicaba ayer que hoy en la ciudad de Cúcuta el diputado Superlano y su primo Carlos Salinas sufrieron un envenenamiento donde Carlos falleció. El diputado está estable. Oremos todos por su pronta recuperación. Haremos seguimiento a esta información. Sin duda alguna ha llamado poderosamente la atención. Nos recordaba el caso de espías rusos envenenados, guardando evidentemente las distancias. Habrá que ver en qué circunstancias ocurrió este hecho irregular, pero compartimos la información con ustedes. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.